Buenas, buenas, bienvenidos al podcast de Inteligencia Aumentada. En el episodio de hoy, redes de contactos. Sin más preámbulos, empecemos. Este podcast es para todos aquellos que les interesa el mundo de la inteligencia artificial y el machine learning, también para los que se dedican o se quieren comenzar a desarrollar en el mundo de la inteligencia artificial, pero especialmente también para los que quieran cambiar de carrera profesional y comenzar a desarrollar soluciones con inteligencia artificial, ya sea como hobby, incorporarlas en su trabajo actual o incluso cambiar completamente de carrera profesional. Bienvenidos nuevamente. Si están escuchando este podcast es porque quieren cambiar de carrera profesional hacia inteligencia artificial. Este es el tercero de una serie de 5 episodios donde les comparto los mismos 5 pasos que yo implementé para cambiar de carrera profesional. Si no escucharon los anteriores, se los recomiendo, primero porque son útiles de por sí, les va a dar un marco para seguir, para poder emprender el cambio. Y segundo, para poder tener el cuadro completo de los 5 pasos en orden. El episodio de hoy va a estar destinado al cuarto paso de esta metodología y corresponde a la etapa de networking o establecimiento de redes de contactos. Una vez que reconocimos nuestras habilidades e intereses, que fue la parte 1 o el paso 1 en el episodio 12, comenzamos nuestra formación en el episodio 13 donde vimos el paso 2, luego afianzamos lo aprendido y ganando experiencia, que fue el paso 3 en el episodio 14, y luego de que ganamos algo de experiencia, es importante establecer una buena red de contactos. La siguiente etapa en esta metodología es justamente el establecer esta red de contactos, o como se lo conoce en inglés, el networking. Si bien el networking se hace en todo momento, el momento más fuerte donde se hace es entre el paso de ganar experiencia y el de aplicar a trabajos relevantes. ¿Por qué es esto? Obviamente lo tenemos que hacer antes de empezar a aplicar a trabajos relevantes, porque está bueno tener una red de contactos al momento de aplicar, entonces la tenemos que empezar a construir antes. Y cuando estamos ganando experiencia, en muchas de las situaciones donde vamos a ganar experiencia, como lo vamos a ver a continuación, ya podemos empezar a entrar en contacto e interactuar con gente del campo de la inteligencia artificial. Y ahí vamos a empezar a armar nuestra red de contactos. Una cosa que quisiera aclarar es que, a diferencia de lo que hacen muchas personas, establecer una red de contactos no es solamente agregar la mayor cantidad de reclutadores posible para que nos tengan en sus listas cuando estén buscando alguna posición. Obviamente, en cierta medida esto está bueno, pero establecer una red de contacto también consiste en contactar a otros profesionales, tanto pares como gente experta y experimentada. De esta gente obviamente podemos aprender muchísimo si interactuamos con ellos regularmente. Y el resultado será incluso más valioso que solo agregar reclutadores. Una red de contactos no es tener una lista de reclutadores a quien aplicar trabajo, sino justamente es una red de contactos donde todos los nodos de esa red se van a beneficiar. Vamos a tener personas con mayor experiencia que nosotros, pares y gente con menor experiencia, donde obviamente nos podemos nutrir y podemos todos aprender de todos. Además, obviamente, de algún que otro reclutador. Al igual que para construir nuestros conocimientos, como para ganar experiencia, hay diversos lugares donde podemos comenzar a construir una red de contactos y son los más recomendables porque estos lugares son más propicios para establecer una red y facilitan esta etapa. Uno de ellos es, que ya lo habíamos visto en la etapa de ganar experiencia, el de los hackatones y las competencias. Si ustedes deciden participar de hackatones para afianzar lo aprendido, seguramente trabajen colaborativamente con otras personas con distinto nivel de experiencia en el área. Ya habíamos explicado qué es un hackatón en el episodio anterior, pero lo voy a resumir brevemente aquí. Un evento donde se reúnen muchas personas. En este caso, los hackatones de inteligencia artificial se juntan gente afines a la inteligencia artificial para atacar e intentar resolver un problema o una serie de problemas. Por lo general están asociados de alguna manera o están relacionados con algún campo en particular. Por ejemplo, se puede hacer un hackatón de soluciones de inteligencia artificial aplicado a la medicina. Entonces se van a reunir muchas personas, aficionados, profesionales, y se van a unir tratando de hallar soluciones que implementen inteligencia artificial en problemas que tengan que ver con la salud. Este tipo de lugares es ideal para establecer contacto con personas afines a la inteligencia artificial y nos va a permitir ir construyendo nuestra red de contacto, ya que vamos a interactuar con ellos como pares. Y así se va a dar una relación más simétrica y fluida. ¿Por qué está bueno esto? Porque muchas veces en estas situaciones uno puede toparse con personas que en la escalera del conocimiento en inteligencia artificial son superiores a nosotros
están por encima de nosotros, si queremos decirlo en cuestiones de experiencia, pero acá nos vamos a relacionar con ellos como pares, es decir, de igual a igual. Esto lo que va a hacer es que sea una relación más fluida, más colaborativa y que nos veamos todos como personas que estamos a la misma altura. Esto está bueno porque esta red de contactos va a ser una red de contactos bastante simétrica, bastante horizontal, donde todos nos podemos apalancar y potenciar y mejorar entre todos. En el caso de la competencia, justamente por la naturaleza del evento, uno no coopera tanto con el resto, pero igualmente pueden estrecharse lazos con otros competidores, con organizadores o profesionales que atiendan a la competencia. No es raro ver en estos eventos a reclutadores de empresas a sondear el nivel de los participantes y los perfiles que están allí presentes en la competencia y obviamente también en los hackatones. En esos momentos es donde debemos darnos a conocer, presentarnos, contar quiénes somos, qué sabemos hacer, de dónde provenimos, nuestras habilidades, nuestras pasiones, nuestros intereses, como para que los reclutadores nos conozcan en otro ámbito, nos conozcan desde otro ángulo, distinto al que si nosotros nos presentamos en una red, por ejemplo, como LinkedIn o en alguna página de solicitudes de empleo, porque ahí nos estamos presentando desde otro ángulo, desde el ángulo de solicitantes. Acá simplemente como entusiastas o gente afín a la inteligencia artificial. Otra forma para construir o seguir ampliando una red de contactos puede ser unirse a grupos online y foros. Existen muchos grupos online y foros dedicados a la inteligencia artificial, como habíamos mencionado en el episodio anterior. Son lugares donde mucha gente también afín a la inteligencia artificial se conecta y se une. En algunos casos para los generadores de contenido, sobre todo, mostrar qué es lo último que hay en el estado del arte de la inteligencia artificial, o proyectos en los que están trabajando, o contenido de relevancia con técnicas o consejos de cosas para hacer o de proyectos para encarar, o artículos o contenido más informativo, más formativo también. Pero también se da mucho estos lugares para que la gente que está tratando de resolver un problema, participando en algún proyecto y no pueda encontrar una solución o no sepa cómo encarar un problema, contactar ahí a profesionales. Sobre todo uno deja una consulta y alguien avanzado, o no necesariamente, pero que ya se ha topado con ese problema y lo ha resuelto, nos va a brindar seguramente la ayuda. Esto está bueno también utilizarlo como una ocasión para empezar a entablar relación con esta gente, no solamente tomar de ellos la información que nos proporcionaron y seguir por nuestra cuenta. Es una situación donde nosotros podemos empezar a entablar relaciones, un cierto contacto, una cierta frecuencia, y así se va empezando a establecer esa red de contactos. No son personas extrañas que nos dan la respuesta a lo que nosotros preguntamos y listo. Grupos como LinkedIn o comunidades en Reddit o canales de Slack son lugares ideales donde podemos encontrar este tipo de gente, sobre todo porque tienen ese espíritu de compartir, de ayudar, de colaborar. Entonces es más probable que encontremos gente que valga la pena establecer red de contactos ahí que en otros lugares, porque justamente están ahí para ayudar, están ahí para vincularse con nosotros, están ahí para establecer también ellos una red de contactos. Pensemos que nosotros no somos los únicos que queremos establecer una red de contacto, o que ya tenemos una red y la queremos seguir ampliando, queremos enriquecerla, sumando, por ejemplo, perfiles que sean especialistas en otras áreas donde antes no teníamos. Imaginemos el caso que nosotros nos interesa, por ejemplo, el procesamiento del lenguaje natural. Entonces, nuestra red de contacto ha tenido que ver con ese tipo de perfiles porque hemos hecho algunas preguntas, nos han respondido, empezamos a entablar una relación, o incorporamos, por ejemplo, a nuestra red de contactos de LinkedIn gente que publica contenido relacionado con procesamiento del lenguaje natural. Entonces, en un determinado momento queremos empezar a expandir esa red, queremos hacerla más variada o más generalizada, y empezamos a incorporar perfiles asociados con Computer Vision, por ejemplo, o Forecasting, que es hacer predicciones a futuro de series temporales de datos. Entonces, en ese sentido, nosotros nos presentamos o nos asociamos, nos afiliamos a cualquiera de estas redes, de estos grupos, y ahí vamos a encontrar gente con distinto tipo de perfiles que nos pueden servir para armar nuestra red. Es aconsejable, por más que nos interese un tipo de inteligencia artificial, por ejemplo, ya que estamos nombrándolo, el procesamiento del lenguaje natural, está bueno no quedarnos en eso y ser
un poco más generalistas y tratar de armar una red de contacto con gente con todo tipo de perfil. Y nuestra formación también tendría que estar acorde a eso. Sobre todo porque hoy día las distintas áreas de la inteligencia artificial se empezaron a entrelazar. Por ejemplo, en los casos más resonantes, que son los más nuevos, tomemos el ejemplo de Midjourney o Stable Diffusion, donde son algoritmos de generación de datos sintéticos, ¿no? Ahí ya tenemos un subcampo, la generación de datos sintéticos, para generar imágenes, es decir, que utilizamos computer vision o redes neuronales convolucionales, a partir de una sentencia, de una oración que el algoritmo interprete y a partir de eso genera la imagen. O sea que también estamos involucrando el procesamiento del lenguaje natural. Vemos cómo se va interrelacionando todo esto. Bueno, entonces, por eso es interesante que nuestra red de contactos sea lo más variada posible, sin dejar de atender, obviamente, las áreas que nos interesan a nosotros, pero que sea lo más variada que podamos armar. Esto siempre va a ser más beneficioso que perjudicial, entonces nunca está de más incorporar perfiles a nuestra red de contacto, siempre y cuando los agreguemos a conciencia y no como una ametralladora de agregar contactos a nuestra red. Como dijimos anteriormente, unirnos a este tipo de grupos online o de foros nos va a ayudar a estar al día con los últimos desarrollos en el campo y también nos va a permitir conectar con personas que están interesadas en inteligencia artificial, aunque todavía no hayan iniciado. Si nosotros estamos iniciando el camino y quisimos empezar a armar la red de contactos al principio del camino, no es necesario que esta metodología se siga en este orden. Es el orden que yo recomiendo porque es el que yo hice y el que sé que funciona, pero otro orden puede ser que también funcione perfectamente. Entonces podemos encontrarnos con gente que está empezando a interiorizarse en lo que es inteligencia artificial, al igual que nosotros, y está bueno tener un grupo en donde todos estamos más o menos a la misma altura, todos nos mueven los mismos intereses, las mismas aspiraciones, y en cuanto a conocimiento también estamos todos más o menos en el mismo nivel. Entonces en este tipo de grupos son tan diversos y tan cuantiosos que es muy probable que encontremos siempre un grupo que se ajuste a nuestro perfil, a nuestro estadio de aprendizaje o nuestro estadio de madurez con respecto a la inteligencia artificial. Estos grupos también nos sirven para darnos a conocer a nosotros, nos va a ayudar a mostrar que existimos en el mundo digital y obviamente en base a esto no debemos unirnos a estos grupos y permanecer en las sombras como simples observadores. Vamos a tener que salir a la luz e interactuar. No solamente saludar y presentarnos, hacer preguntas, intentar responder cuando podamos. Al principio puede ser obviamente que no tengamos la experiencia como para responder preguntas que la gente haga, pero alguna que otra vez puede haber alguna pregunta que tenga más que ver con opinión personal, más que con una cuestión técnica, entonces son situaciones interesantes para darnos a conocer y para dar nuestra opinión y que se sepa que estamos nosotros ahí. Por eso es importante este tipo de situaciones porque tenemos que poder interactuar tanto con gente a nuestro nivel como gente que está en un estado más inmaduro de aprendizaje como expertos en el campo. Justamente el otro día, lo menciono porque el otro día alguien en LinkedIn publicó, alguien que para mí es un experto y es una persona muy influyente en mí, en todo lo que fui yo aprendiendo, que es Adrian Rosenbrock, el creador de PyImageSearch, que publicó que estaba interesado en participar en algún proyecto, de jugar con algún proyectito medio novedoso, el que esté interesado, el que tenga alguna idea, que se una. Y me pareció una idea fantástica, porque es una persona que tiene un montón de experiencia, un montón de conocimiento. Hablando en criollo, la tiene re clara, la tiene atada en lo que es computer vision, pero tiene la grandeza y la humildad de abrirse a gente que quiera participar o que tenga ideas para participar en proyectos y formar una asociación, formar una red de contactos de gente interesada en esas áreas. Puede ser obviamente que él tenga también un interés en participar en esto porque por ahí si es alguna idea lo suficientemente bueno, que tenga futuro a nivel comercial, se pueda llegar a armar algún producto o algún servicio que tenga un fin lucrativo. Pero más allá de eso, él también está poniendo su tiempo y su experiencia al servicio de gente que trae ideas que por ahí no lleven a nada. Así que más allá de que él pueda tener un fin también comercial con todo esto, me pareció súper interesante la idea y esta iniciativa de abrirse y de cooperar con otra persona más allá del nivel de experiencia o de seniority que tengan. En función de esto que les estoy contando, ustedes se sorprenderían a ver el gran nivel de camaradería que hay en el campo de la inteligencia artificial. Me alegra mucho saber esto porque es una comunidad muy colaborativa que ayuda mucho y donde no se dejan llevar tanto por el elitismo
que les da su seniority. Hay gente muy capaz, muy experta, con muchos años de experiencia, que van a contestar sus mensajes si ustedes les escriben y se van a poner a conversar como si fueran dos personas que acaban de iniciar un curso de inteligencia artificial hace un mes. La verdad que eso me sorprendió mucho. Seguramente, como en todo campo, va a haber gente más abierta y gente menos abierta, pero en contrapartida también se sorprenderían de saber en el campo de la ciencia, que es de donde yo vengo, hay mucha gente que no es tan colaborativa. Cuando uno piensa que por ahí la ciencia es algo donde todos colaboramos y todos cooperamos para el bien de la humanidad y para mejorar el nivel de la ciencia, hay mucha gente que es muy recelosa de sus trabajos. Como recalcar recién, esto no es nada en contra de la ciencia, sino que es parte de la naturaleza humana, donde hay gente que es muy abierta y gente que no. Pero como la inteligencia artificial es particularmente una industria donde últimamente está invirtiendo cantidades exorbitantes de dinero, incluso en muchos negocios está generando cantidades iguales o superiores a esas que yo les estoy mencionando, estamos hablando de billones de dólares y se estiman trillones de dólares para el futuro. Así todo, hay una comunidad muy grande de gente que colabora, que no se guarda esas cosas, ese avance, esa investigación, porque uno pensaría, bueno, pero si da tanto dinero, tanta ganancia, ¿para qué la van a estar compartiendo? Se la guardan. Obviamente, ¿quién va a compartir algo que pueda darle millones a otro? Pero así todo, hay mucha gente que colabora mucho. Es una comunidad donde cooperan mucho en cuanto a contenido técnico, en cuanto a datos, conjunto de datos para entrenar. La verdad que es una comunidad donde uno puede nutrirse un montón. Así que yo los invito y los empujo un poco a que se unan a estos grupos online y que participen activamente. Realmente van a encontrar una comunidad ahí muy, muy colaborativa y muy abierta a ayudar y a cooperar de igual a igual. Otro lugar donde se puede utilizar para armar nuestra red de contacto es asistir a conferencias y reuniones. Obviamente, qué mejor para acrecentar nuestra red de contactos que un evento donde todos los que asisten son afines al campo que nos interesa a nosotros. Sería la situación óptima. ¿Por qué? Porque la gente que asiste a estos eventos hay de todo tipo, va desde gente, no sé, o bien interesada en adentrarse en este mundo, como estamos nosotros, por ejemplo, hasta expertos en el campo con más de 20 años de experiencia. Vamos a tener un gran abanico de expertise, pero también vamos a tener gente de diferentes subcampos dentro de la inteligencia artificial. Por ejemplo, análisis predictivo de series de tiempo, computer vision o visión por computadora, si queremos tratar de hablar todo en castellano, procesamiento del lenguaje natural, trading u operación en la bolsa de valores con inteligencia artificial. Va a haber de todo, va a haber un zoológico de subtópicos realmente impresionante. Y también en este tipo de eventos nos vamos a encontrar con gente del campo de la investigación, de la industria, miembros de empresa que están allí para presentar a su compañía, darla a conocer y brindar un espacio para que gente como nosotros se acerque a conocerlos también y, por qué no, darnos a conocer nosotros. Tendríamos que utilizar estos espacios para agrandar nuestra red. Esto lo súper recomiendo. Es algo que si podemos asistir a alguna de estas conferencias, lo hagan casi sin pensarlo. Porque allí vamos a poder hablar, comentar qué nos gusta, qué sabemos hacer, qué no, qué nos interesa aprender nuevo, nuestras aspiraciones, nuestros intereses, nuestras motivaciones. Es un lugar para hablar con mucha gente de muchos campos y, como decía anteriormente, la gente en este ámbito está muy abierta a hablar, a darse a conocer, a colaborar, a interactuar, a contar su experiencia. Entonces son oportunidades muy enriquecedoras, no solo para aprender desde lo técnico, para aprender un modelo nuevo de inteligencia artificial o una arquitectura nueva de red neuronal. Son lugares donde se puede aprender un montón de cosas y se puede expandir un montón nuestra mente en la dirección de las habilidades blandas y ver un montón de cosas que ellos tienen para presentarnos que por ahí uno no lo puede ver si se centra exclusivamente en contenido técnico. Piensen que así como nosotros estamos ahí para conocer a gente, hay otras personas que también están ahí esperando conocer otros. No tengamos miedo de interactuar, de meternos. Nosotros no somos los únicos que vamos a ir a conocer gente y el resto está ahí para que los conozcamos. Estamos todos en la misma, entonces no tengamos miedo de interactuar, de darse a conocer. Como siempre uno dice, lo peor que puede pasar es que no nos den bolilla, no les interese lo que tengamos para contar, nos damos media vuelta y seguimos y hablamos con otros. Otra situación muy interesante para armar nuestra red de contactos es directamente contactar a otros profesionales de inteligencia artificial. Como mencionamos anteriormente, no solamente debemos agregar a nuestra red a reclutadores. Y también dijimos que tendríamos que agregar gente
en todo tipo de nivel de expertise, tanto gente que se está iniciando, gente experta, gente veterana en el área, gente que está a nuestro nivel, pero siempre lo dijimos desde un lado más impersonal, aunque la idea después es entablar relaciones, pero siempre vamos a un lugar donde hay muchedumbre, donde hay una gran cantidad de gente. Lo que estamos diciendo acá es contactar directamente a otros profesionales. Es muy importante y beneficioso también poder contactar a otros profesionales que estén trabajando en el campo de la inteligencia artificial. Podemos contactarlos para pedirles consejos o para preguntarles por su experiencia, que nos cuenten un poquitito su camino, que es lo que intentamos hacer desde aquí, desde Inteligencia Aumentada. Si estamos trabajando, por ejemplo, en algún proyecto personal y nos topamos con algún problema, una salida muy útil, luego obviamente de buscar la solución en internet, o en libros, o en cualquier tipo de lugar donde podamos llegar a encontrar la solución, es contactar a algún experto en el tema. Y le hago hincapié en esto de buscar primero la solución, porque si llegamos a ir a preguntar a estos expertos sin antes haber hecho una pequeña búsqueda, puede ser contraproducente. ¿Por qué? Porque si la solución era simple, era muy fácil o muy obvia, quizá escarbando un poquito la encontrábamos. Entonces, si vamos directamente a preguntarle a alguien experto, sobre todo si es muy veterano, por ahí está incluso llegue, no digo a enojarse, pero a molestarse un poco de decir, bueno, podrían haber puesto un poquito de empeño y buscar, aunque sea un intento de solución, y si no encontrás, vení conmigo, pero ni siquiera te esforzaste. O sea, venís con toda la parsimonia a esperar que yo te resuelva el problema por vos. Seguramente esta gente nos ayude con la solución, o al menos nos va a orientar hacia dónde podemos buscar, o qué otras personas podemos contactar. Pero siempre recordemos intentar hacer el esfuerzo de buscar la solución. Y si no la encontramos, seguramente esta gente no va a tener problemas. Son gente muy colaborativa, como lo sigo insistiendo. En muchas ocasiones, incluso si estamos usando una solución o una herramienta creada por alguien más y tenemos un problema con esta herramienta, podemos contactar a su creador y solicitarle ayuda. La mayoría de las veces se van a presentar de forma muy amable y van a estar dispuestos a ayudarnos. Así que no tengamos miedo de contactarlos y de escribirles, de hablarles y pedirles su ayuda. Contactar a otros profesionales no solamente nos va a servir para que nos ayuden o nos orienten con nuestro aprendizaje. También nos va a permitir abrir una puerta hacia nuevas oportunidades. ¿Por qué? Porque si surgen oportunidades laborales, siempre vamos a tener más chance si nuestro perfil está en la mente de aquellos que están buscando, que si nos mantenemos escondidos y nunca interactuamos o armamos una red de contacto. Y por último, el último lugar que les quiero mencionar para armar una red de contactos o seguir ampliando nuestra red de contacto es la de participar en programas de mentorías. Muchas empresas, organizaciones o comunidades ofrecen programas de mentoría donde podemos conectar con profesionales experimentados y aprender de sus experiencias. A veces ofrecen programas de entrenamiento intensivo, como los que mencionamos en el apartado de adquirir experiencia mediante pasantías, donde vamos a estar en contacto tanto con otros asistentes, otras personas que van a ir a esa formación, como los organizadores y los mentores. Cuando uno asiste a este tipo de formaciones, como el resto de los participantes también se encuentran en una posición similar a la nuestra, tendemos a soltarnos más y a sentirnos más cómodos hablando. Aprovechemos estas oportunidades, no las dejemos pasar, porque quizá parece una pavada, pero establecer contactos hoy con ese tipo de gente nos puede servir muchísimo más adelante, como no tenemos idea. Quizá esa gente después terminan en otras empresas y más adelante nosotros estamos buscando ampliar nuestros horizontes y queremos ir a otras empresas y justo esa persona está ahí. Existe una posibilidad muy alta de que esa persona se acuerde de nosotros y diga, tal persona le gustaba el Computer Vision, voy a contactarlo a ver porque están buscando acá, a ver si le interesa. Ese tipo de cosas pasa. Uno cree que no, pero pasa y pasa mucho. Relacionado con todo esto, un dato importante. No solamente sirve establecer contacto con gente súper experimentada y reclutadores, también debemos establecer relaciones con pares nuestros. Incluso gente que también se esté iniciando en este campo. Siempre tenemos algo que aprender del otro. No está bueno eso de que siempre asociarse con gente mejor que nosotros o gente más experimentada que nosotros o gente que nosotros creemos que es mejor. Porque primero estamos siendo descorteses con aquellos que todavía están aprendiendo, están en un estado más inmaduro de aprendizaje con respecto a nosotros. Porque pensemos que si los experimentados hicieran lo mismo con nosotros, no tendríamos con quién establecer redes. Entonces, seamos colaborativos también y seamos abiertos y afiliémonos con todo tipo de niveles de experiencias. Y gente muy experimentada, gente igual que nosotros y gente que recién está iniciando. Si siempre vamos a tener algo que aprender del otro, tenga el nivel de experiencia que tenga. Obviamente, si seguimos a gente con más experiencia, es más probable
que aprendamos cosas de ellos, dado que la cantidad de conocimiento que poseen es enorme en comparación con la que tenemos nosotros cuando estamos aprendiendo. Pero igualmente también podemos aprender muchísimas cosas de los novatos. Recursos, por ejemplo, que están utilizando, que nosotros no conocemos, o con otros contactos interesantes que ellos tengan. Muchas veces, gracias a los contactos que tiene la otra persona, nosotros podemos conocer los contactos que tiene y llegar de forma indirecta a ese contacto para seguir ampliando nuestra red. Pero sin ir tanto a la parte de contactos, establecer contacto con pares nuestros o gente que está recién iniciando, también puede servir porque justamente ellos pueden estar usando alguna herramienta, alguna librería de Python, por ejemplo, que nosotros no conocemos y que nos pueda facilitar muchísimo la vida, que quizá de otra manera no la hubiésemos conocido. Entonces, establecer redes de contacto con cualquier tipo de persona afín a la inteligencia artificial en cualquier nivel siempre es provechoso, siempre es mejor más que menos. En relación con esto, muchas veces cuando tenemos un problema, podemos llegar a tener una explicación por parte de un par nuestro mucho más simple y efectiva que por parte de un profesional. Y esto es porque, como también ellos están aprendiendo, tienen el concepto más fresco en las mentes y es más fácil sacarlo para compartir. También al ser novatos, el vocabulario de ellos va a ser más simple porque tienen menos conocimiento de inteligencia artificial en sus cabezas, entonces van a intentar explicarlo de la forma más simple posible porque es lo que ellos conocen. Entonces, no conocer tantos conceptos puede llegar a ser beneficioso y que su explicación sea más simple y más fácil de entender. Haciendo un resumen de todo esto que vimos, cuando hablamos de establecer una red de contactos no nos referimos, obviamente, a hacer lo que hace la mayoría, que es ingresar a LinkedIn y agregar como contacto a cuanta gente puedan. Ser una ametralladora de contactos no está bueno, ni para nuestra red ni para los que estamos agregando, porque no estamos agregando contactos de valor. Estamos agregando indiscriminadamente sin siquiera prestarle un poco de atención al contacto que estamos agregando. La idea de la red es establecer lazos, conversaciones, darnos a conocer. Agregar por agregar simplemente es como pasar caminando por la calle, darle a una persona una tarjeta personal nuestra y seguir caminando. Muy probablemente esa persona mire la tarjeta muy por arriba, más por la sorpresa de la situación que por otra cosa, y la tire, o la guarde para nunca más prestar atención. Esa persona, si tenemos suerte, que es un reclutador, no nos conoce en absoluto y no tiene ningún tipo de motivación en ponerse en contacto con nosotros y ofrecernos un trabajo, ya que no sabe nada de quiénes somos. Piensen que le dimos una tarjeta en la calle así porque sí, al azar, y seguimos caminando. Lo mismo pasaría cuando nosotros agregamos a la red de contacto gente por agregar. Agregamos y listo, y seguimos nuestra vida. Ni siquiera miramos a ver quiénes son, qué tienen para ofrecer, qué tenemos para ofrecerles. Una vez que agregamos al contacto, hablarles, saludarlo, decirle: hola, ¿cómo estás? Mi nombre es tal, te agregué a la red de contacto porque me pareció muy interesante esto tuyo. O te agregué a la red de contacto, si es un reclutador, porque vi que trabajas en tal empresa, me interesa mucho esa empresa, la verdad que tiene un mindset cultural muy interesante, tiene unos valores importantes, las cosas que hacen ahí están súper copadas, la verdad que el tipo de soluciones que ofrecen está buenísimo, son reinspiradores, o lo que quieran decirle. Y bueno, que quería dejarte mi contacto y si me permitís mi currículum o no, simplemente establecer el contacto, para que si el día de mañana se abre alguna posición de algún perfil que yo pueda ajustar, me tengas presente y me notifiques o me avises. Ese tipo de cosas son las que establecen una red de contactos, darnos a conocer y que la persona que también, si tenemos suerte, nos está agregando a su red, seamos significativos para la otra persona, signifiquemos algo. No seamos simplemente un perfil, un iconito ahí que los agregó y no sabemos ni quién son, ni nos presentamos, ni hablamos, nada. Por ahí tenemos suerte y les interesa nuestro perfil, o por ahí no, ni lo miren porque bueno, piensen que, así como lo pensamos nosotros, hay cientos de miles de personas que van a pensar hacer lo mismo. Entonces, si todos hacemos lo mismo, esa gente va a tener un montón de solicitudes por día que llega un momento que no, o sea, ya dejamos de darle bolilla. Y por ejemplo, ya que estamos con este caso de LinkedIn, les vuelvo a remarcar lo que mencionamos en el episodio 12. Aunque muchos crean que simplemente sirve para postularse a empleos, LinkedIn es una red social. Usémosla para lo que fue construida. Establezcamos lazos con sus miembros, démonos a conocer, colaboremos, contribuyamos creando contenido, publicando cosas, compartiendo cosas que creemos que es de interés. Tomémoslo como una red social. LinkedIn, por suerte, es una red social muy seria. Piensen que es anterior a Facebook, a Instagram, a TikTok. Es una red social que perduró durante muchos años y mantuvo eso.
mantuvo esa seriedad, es una red social más orientada a lo profesional, pero no deja de ser una red social, entonces está bueno que la utilicemos para socializar. Hagámonos visibles y el concepto de los otros que van a tener sobre nosotros va a ser muy distinto. ¿Sí? Vamos a ser alguien ahí dando vuelta. Obviamente es muy difícil que de repente nos convirtamos en influencers o seamos un perfil viral que todo el mundo quiere agregar, pero por lo menos nos damos a conocer. Para algunas pocas personas de esa red, que tengamos la suerte que formen parte de nuestra red de contacto, vamos a ser alguien y nos van a empezar a prestar atención. Y así es como se empieza a establecer una red. Y con esto llegamos al final del episodio. Espero que les haya resultado de interés toda esta etapa de establecer redes de contacto. Es un paso que para mí no se puede obviar. Uno, por lo general, este paso suele obviarlo, suele ignorarlo o omitirlo porque pensamos, ¿para qué queremos una red de contacto? Yo lo que quiero es conseguir trabajo. Entonces nos concentramos básicamente en cursos, cuando mucho adquirir experiencia y ya nos presentamos a trabajos. Y esta parte es muy importante. Incluso, quizá ahora establecer la red pueda llegar a no darnos un fruto, pero a futuro esto es como el interés compuesto. A futuro esto se va a ir acrecentando, la red se va a ir nutriendo orgánicamente de los mismos contactos que vamos a ir agregando, contacto de contactos, o un contacto de alguno de nuestros contactos nos va a ver y nos va a querer agregar, entonces así se va construyendo, esa red se va armando, se va ampliando, y a futuro el día de mañana capaz, no nuestro primer trabajo en inteligencia artificial, pero quizá alguna posición interesante, algún proyecto realmente jugoso, de esos que estamos nosotros esperando que nos salga algún día, llegue por alguno de nuestros contactos de nuestra red. Si les interesó este contenido, por favor suscríbanse al podcast en la plataforma de escucha que estén utilizando. Y si les pareció que el contenido lo merece, por favor déjenos una calificación de 5 estrellas. Eso nos va a ayudar a que el algoritmo nos recomiende y así alcanzar a más gente y poder ayudar a más personas a poder cambiar de carreras profesionales hacia la inteligencia artificial. Y les prometo que voy a explicar algún día qué es ese bendito algoritmo que todos hablan. El algoritmo esto, el algoritmo lo otro, hablan del algoritmo como si fuese algo mágico. Bueno, ese algoritmo es de inteligencia artificial. Y no es otra cosa que un sistema de recomendación, que algún día vamos a hablar particularmente de qué son todos estos algoritmos. Recuerden también que pueden seguirnos por Instagram en @inteligenciaaumentada. Allí pueden dejarnos sugerencias, comentarios, pedidos, críticas. Si hay algún tema, por ejemplo, que quieren que desarrollemos en mayor detalle en el podcast, por favor envíenos un mensaje directo que lo vamos a leer y lo vamos a responder. Nosotros leemos y respondemos todos los mensajes y aunque somos un canal de inteligencia artificial, como lo digo siempre, no utilizamos chatbot. Los mensajes que leemos los leemos personas de verdad, o por lo menos lo más de verdad que intentamos ser, y los vamos respondiendo uno por uno a medida que nos va dando el tiempo, sin utilizar ningún tipo de respuesta automática. Así que por favor, recuerden escribirnos que nosotros los vamos a leer y los vamos a tratar de ayudar y guiar en lo más que podamos. Síganos, sigan el podcast y nos vemos la próxima semana con el 5.º paso de esta metodología. Muchas gracias. Chao.